Hoy hablaremos de la película que desató todo el fenómeno polémico en DC, Batman vs Superman, el origen de la justicia. ¿Merece todo el hate que ha recibido o llega a ser una película infravalorada? Luego de los acontecimientos que vimos en Man of Steel, Superman se ha convertido en una figura pública tanto para bien como para mal, considerado un héroe para algunos, pero también una amenaza para otros, entre los cuales se encuentra el personaje de Bruce Wayne, alias Batman, quien al ver a Superman como una amenaza súper destructiva, decide enfrentarlo de una vez por todas. Transcurridos 18 meses después de Man of Steel, Superman ha llegado a obtener un reconocimiento mundial, pero con opiniones muy divididas, y durante el transcurso de esta historia pues vemos a un Superman que todavía sigue de lo más dubitativo, sigue dudando sobre cuál es su papel en este mundo, y lo siento pero no, eso para mí era un buen complemento para la cinta de Man of Steel, pero aquí en Batman vs Superman ese punto ya debería estar totalmente resuelto, porque este Superman sigue teniendo dudas sobre si está haciendo las cosas bien o mal. De hecho, en muchas escenas pues lo vemos con cara de preocupado sobre todos me odian, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y todo ese rollo, cosa que si bien podría resultar un factor emocional, pero no es el Superman que todos reconocemos, no es el Superman que debería transmitir el símbolo de esperanza que significa la S en el pecho. En cuanto a esta versión de Batman, me pareció bastante formidable, me pareció una de las mejores versiones que hemos tenido en el cine, aunque también tiene sus puntos flojos. Esta versión del personaje es interpretada por Ben Affleck, quien ya tuvo un pasado bastante paupérrimo e infame con Daredevil del 2003, pero con esta versión de Batman nos consiguió cerrar la boca a todos. Esta versión de Bruce Wayne ya lleva 20 años siendo Batman en Gótica, y este Batman, pues al contrario de otras versiones que vimos en el cine, no duda en matar a los criminales con quien se enfrenta, aunque la mayoría pues les termina marcando con su sello de murciélago, significando así una condena de muerte. O sea, el código moral de Batman de no matar no está en esta versión, o al menos por el momento. Esta nueva versión de Batman tiene una atmósfera tétrica que genera terror en los villanos. Además, su equipamiento, sus artilugios, sus armas, todo ese rollo, se ve de lo más avanzado, especialmente el Batimóvil, que es de lo más potente y se marca una secuencia de acción súper mega brutal. Aunque quizás en cuanto a fuerza física sí lo noté demasiado exagerado, el cual no me parece muy fiel al personaje, pero sin ninguna duda el punto más flojo con este Batman ya lo vamos a comentar en un momento. Junto a la opinión pública totalmente dividida hacia el personaje de Superman, se añade el personaje de Lex Luthor, y este personaje es otro de los problemas que tiene la película. Es que tenemos un Lex Luthor que para mí es todo menos Lex Luthor. Esta nueva versión interpretada por un actorazo como lo es Jesse Eisenberg, pues es de lo más histriónico, no lo reconozco para nada, y además es una especie de mezcla entre el villano Riddler, el Joker, y es como si fuera interpretado por Jim Carrey. Y aunque al principio sí te lo presentaron como un villano potencialmente increíble, pero conforme va avanzando la película se termina quedando como el típico loco del montón con un plan tan enrevesado como carente de sentido. Y en un momento lo vamos a explicar por qué. Transcurriendo la película pues hay una especie de gala de parte de Lex Luthor, a la cual asisten tanto Clark Kent como Bruce Wayne, quienes tienen una conversación dejándonos muy en claro que tienen ideales muy opuestos. Aunque me causa mucha gracia y a la vez me parece de lo más hipócrita de parte de Clark, diciéndole a Bruce que Batman se cree por encima de la ley cuando Superman prácticamente está haciendo lo mismo. Si bien Batman es mucho más violento, eso es verdad, pero recordemos que al final del Hombre de Acero Superman dijo que no quería ni que lo controlasen ni que le diesen órdenes. Así que me parece muy hipócrita criticar a Batman cuando están haciendo prácticamente lo mismo. Por cierto, me sigue pareciendo increíble que le hagan estatuas a Superman y sea reconocido por todo el mundo, pero las gafitas de Clark puedan ocultar su identidad sin mayor problema. Sé que este punto ya lo dije en el otro video, pero es una locura lo ciega que está la gente. Pero después de esto tenemos una muy buena escena, por cierto, que vendría a ser un montaje de noticias de diferentes personas transmitiendo y compartiendo su opinión sobre la existencia de Superman en el mundo, sobre si debería existir un ser salvador todopoderoso entre nosotros. Esa escena me parece bastante buena y sobre todo comparte un muy buen detalle que de hecho se me olvidó comentar en mi video anterior en la crítica de Man of Steel, que esta versión de Superman, aparte de tener un tono más serio, tiene también un tono más realista. Transmite perfectamente la perspectiva de nosotros como seres humanos sobre cómo reaccionaríamos ante la existencia de un ser todopoderoso. Ese detalle sí que me gustó. Continuando con la historia tenemos a Bruce Wayne pues tratando de averiguar y vigilar los movimientos de Lex Luthor, y en plena investigación tenemos un fragmento que si bien no termina de aportar demasiado a la película, pero sí nos deja muy bien en claro lo que podría haber sido este universo cinematográfico y haberse hecho correctamente bien en vez del desastre que terminó siendo. Y sí, me refiero a la escena de la pesadilla apocalíptica, un sueño que tiene Bruce Wayne como una premonición, y en este sueño hay un montón de referencias, como por ejemplo la presencia de los parademonios y la futura aparición de Darkseid, que vendría a ser el equivalente a Thanos en DC, y una señal de su aparición vendría a ser el símbolo Omega que está en la superficie de la Tierra. Y bueno, en este sueño nos cuenta que Superman se ha vuelto malo, gobierna, es un dictador y que culpa a Bruce por la muerte de Lois Lane. Básicamente una adaptación súper perfecta de Injustice. Cuando termina este sueño pues tenemos la aparición de Flash llegando hasta este punto del tiempo para darle ese mensaje a Bruce sobre de que Lois Lane es la clave y que deben protegerla. Y ya de paso avisarle que debe buscar a los otros metahumanos para darle forma a la Liga de la Justicia. Si bien toda esta secuencia es bastante confusa, pero también te da muchísimo hype. O bueno, al
al menos lo hizo en su día, porque a estas alturas ya es imposible de ver algo de este calibre. Pero bueno, después de este fragmento que si bien no aporta nada, pero sí llegó a ser muy interesante, Bruce Wayne termina averiguando la kriptonita, que es un elemento súper poderoso capaz de debilitar y destruir células kryptonianas, y decide usarla como un arma para enfrentar a Superman. Y ahí es donde tenemos esa secuencia de lo más brutal con el Batimóvil, y donde tenemos ese primer encuentro cara a cara entre Batman y Superman, donde Superman le advierte que se detenga y que la próxima vez ya no va a ser nada amable. Pero Batman aún así tiene la cara dura de amenazarlo. Y ahí es donde se produce uno de los momentos más polémicos de la película, que vendría a ser la escena del Capitolio, donde Superman pues estaba a punto de testificar ante los senadores, pero lamentablemente se produce una explosión donde todos inculpan nuevamente a Superman. Digo que esto es contradictorio porque muchos dicen que Superman ahí pudo haber pues usado su supervelocidad para evitar esta explosión, pero no, después de la explosión decide quedarse con esta cara de... Es que sigo pensando que Superman en esta película pues no está utilizado de la mejor manera. Que sí, entiendo la opinión pública y todo ese rollo, eso sí, está bien. Pero es que por favor, quiero que representen al héroe esperanzador que todos conocemos. Pero bueno, tras este terrible acto, Batman consigue robar la kriptonita y decide hacer como una especie de lanza para matar definitivamente a Superman. En este punto Superman decide exiliarse temporalmente debido a que ahora la opinión pública está totalmente desestabilizada hacia él. Y ahí es donde tenemos la aparición de Batman con su armadura clásica del cómic The Dark Knight Returns, el cual se ve espectacular. Y ahí es donde el plan del Lex Luthor de mantenerlo a raya a Superman se va desestabilizando completamente y carece totalmente de sentido. Y es utilizar el cadáver de Zod para darle vida a una monstruosidad que es conocida como Doomsday. Y esto obviamente ya no tiene ni pies ni cabeza. Porque claro, si quieres detener a un ser todopoderoso que está de tu lado, creas a otro ser todopoderoso que no sabes si va a estar contigo o en contra de ti, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece un plan de lo más estúpido. En fin, lo que hace Lex Luthor en esta película es difícil de comprender. Pero mientras que todo esto pasa, Lex Luthor manda a secuestrar a la madre de Superman, a Martha. Y cuando le informa esto a Superman y que para rescatarla tiene que matar a Batman, ahí el comportamiento de Superman no lo entiendo para nada, porque se supone que tiene que pedirle ayuda a Batman para que lo ayude a rescatar a su madre. Pero no, desde el principio ya se pone en modo serio y ya se quiere enfrentar a Batman de manera voluntaria, sin explicar las cosas ni nada. Pero bueno, ahí Batman tiene ese as bajo la manga que vendría a ser la kriptonita, y ahí es donde Superman pues está bastante nerfeado, aunque pensándolo bien pues tampoco había muchas formas de hacer la pelea mucho más interesante o entretenida, ya que sí, al contrario de lo que muchos podríamos pensar al principio, el ganador acaba siendo Batman. Y ahí es donde se produce el momento más controversial y polémico de todos los que hay en la película, el momento de Save Martha. ¡Salva a Martha! ¿Por qué dijiste ese nombre? ¡Su madre así se llama! ¡Su madre así se llama! Esta escena la tuve que ver varias veces para poder entender el mensaje, pero lo que sí es inevitable es que está muy mal ejecutada. Entiendo perfectamente el mensaje, de verdad que lo entiendo, de que Batman humanice a Superman, ya que él pensaba que era un ser alienígena descorazonador, todopoderoso, capaz de destruir todo el planeta, pero no, es un ser poderoso, sí es cierto, pero llega a ser mucho más humano que eso. Solamente que los diálogos elegidos en esta escena pues no fueron los correctos para nada. Hubiera resultado mucho mejor que Superman le hubiera dicho, ayúdame a salvar a mi madre, pero dejándola tal y como está, pues no me extraña que muchos hayan criticado esa parte. Después de solucionar este malentendido, pues Batman se propone a salvar a Martha, mostrando una secuencia de pelea de lo más fenomenal que ha tenido este personaje. Quizás es demasiado violenta, pero no voy a ser yo quien se queje. Si la escena queda bien, pues queda bien. Y ahí es donde el plan del Lex Luthor pues se lleva a cabo completamente, ya que ahí es donde nace Doomsday. Aunque al igual que el Lex Luthor, del Doomsday solamente tiene el nombre porque por favor dime en qué se parece esto a esto. Que sí, es verdad que más adelante la pelea pues le crecen púas en todo el cuerpo, pero no deja de parecerme una tortuga ninja de 2 pesos, solamente que mucho más gigante, hipermusculada y mucho más salvaje. Pero lo mejor de la pelea llegaría con la aparición de Wonder Woman. Cuya aparición hace imposible no ver a la Santa Trinidad del universo DC reunidos por primera vez en pantalla. Es que si algo hace bien Zack Snyder es hacer tomas y escenas súper alocadas que podrías colocarlo como un póster en tu pared. Y la escena de la Santa Trinidad posando épicamente para luchar juntos es una de las sensaciones más agradables que a ti como fan de los superhéroes se te quedan memorizados y grabados en la puñetera cabeza. Y además con la música de Wonder Woman, ¿qué más queremos? Y aunque al principio la pelea estaba más o menos bien equilibrada e igualada, Doomsday demuestra ser recontra superior hasta que se dan cuenta de que lo único que lo puede matar es la lanza de kriptonita con la cual Batman estaba a punto de asesinar a Superman. Y al ver que Doomsday pues ya se estaba saliendo totalmente de control, ocurre también uno de los hechos y momentos más polémicos de la película, la muerte de Superman, ya que este decide sacrificarse empuñando la lanza en Doomsday, muriendo en pleno proceso. Y yo en esta parte siempre pensé que hubiera sido más inteligente que la lanza la usara Wonder Woman, mientras
Superman y Batman distraían al monstruo, pero parece que Zack Snyder quiso hacer lo más cercano posible a la ya clásica y muy famosa historia de la muerte de Superman. Y tras este terrible hecho, Lex Luthor es encarcelado, le rapan el pelo, dejándolo por lo menos algo más cercano al Lex Luthor que todos conocemos, y parece haber perdido completamente la cabeza, ya que en plena visita de parte de Batman hacia Lex Luthor, este loco psicópata le dice que más amenazas y alienígenas van a venir desde las estrellas, y que ahora el planeta está completamente desprotegido. Pero claro, si está desprotegido, entonces ¿por qué carajos quisiste acabar con Superman? En fin, no le voy a dar más vueltas al plan de Lex Luthor, que es un puñeterísimo desastre. Y obviamente le hacen un funeral a Superman, e incluso para su identidad, cosa que le revelaría el gobierno, que es Clark Kent, y en pleno funeral Bruce Wayne y Diana Prince, Wonder Woman, deciden unirse para formar a más metahumanos y así darle forma a la Liga de la Justicia. Y obviamente tenemos esa toma final en la que la tierra del ataúd de Clark levita ligeramente, lo cual queda bastante raro porque esto termina en nada prácticamente. Pero bueno, se está ahí y cada uno hace sus teorías. Y ahí se termina la película. Batman vs Superman es tranquilamente una de las películas de superhéroes más polémicas y criticadas de la historia. Es verdad que algunas de sus críticas sí que son justificables, otras ya tampoco tanto, pero en su mayoría esta película es básicamente un adelanto de lo que se vendría en el futuro de la franquicia, que lamentablemente casi todo lo que prometía nunca terminó pasando. Una de las cosas que sí me gustaron es que plasmaron bastante bien toda la potencia de poder que tiene Superman y el debate del mundo sobre si debería existir este héroe entre nosotros o no. Esta versión de Batman, ya les dije, es una de las más formidables que se ha visto en el puñetero cine, tiene muy buenas escenas, pero realmente el punto más flojo es la escena de Salva a Marta, que está bien intencionada pero mal ejecutada. Y bueno, también aparte de las escenas de acción, la banda sonora de Hans Zimmer, junto con Junkie XL, son de los más alocados del cine de superhéroes. Y ya obviamente la batalla final cuando aparece Wonder Woman y tenemos la trinidad de DC en pantalla, son para que te levantes de la butaca y empieces a aplaudir y a gritar. Ahora, pasando a las cosas flojas, porque no son pocas, es que al igual que su predecesora, la trama en sí tarda muchísimo en arrancar, y además está lleno de minutos de relleno que lastran bastante el ritmo, como por ejemplo esta subtrama, no lo he mencionado en la crítica porque me parece de lo más irrelevante, es todo lo que rodea a la investigación de Lois respecto a las balas experimentales que supuestamente Estados Unidos le suministra munición a los rebeldes, por lo de la escena en África, y eso que ni siquiera he hablado de la versión extendida, que me parece exactamente lo mismo pero con un par de minutos extra de la investigación de Clark Kent hacia Batman y poco más. Además, aparte de esa subtrama de Lois, también tiene otras que la verdad no llegan a ningún sitio, y además tiene escenas recortadas de los personajes cada uno yendo a lo suyo, y un montón de minutos más dedicados al futuro de la franquicia que la propia película en sí, como por ejemplo la escena de Diana viendo los archivos del Lex Luthor, donde vemos vistazos tanto de Flash, de Cyborg y de Aquaman. Sí, claro, no había una forma más sutil de mostrar a los futuros integrantes de la Liga de la Justicia, y es que eso precisamente es otro de los problemas que acarrea la película. Se apresura demasiado en el desarrollo de su universo compartido, siendo tan solo una segunda película de un universo compartido que apenas estaba empezando a despuntar. Zack Snyder ya estaba hablando de temas y elementos súper entrelazados, de que no, aquí están la Liga de la Justicia, no, ahora la escena pesadilla esta y bla bla bla. Todo eso termina acarreando la película, incluso sí, muchos fans, incluyéndome, nos sentimos emocionados de ver esto por primera vez en el cine, pero después te das cuenta de que la película en sí es básicamente un tráiler de lo que estaba por venir. Y como les dije, no llegó absolutamente nada. Y otro de los temas polémicos de la película es la muerte de Superman. Es una muerte apresurada y carece del impacto total que tuvo, por ejemplo, la historia de la muerte de Superman allá por los años 90. Y además, ya para terminar con los puntos negativos, tengo que decir que esta película se vio muy mal estructurada, porque siendo tan solo la segunda película de este universo cinematográfico, nadie se cree que Batman termine enfadado con Superman ni que este muera definitivamente, ya que más adelante tendríamos la Liga de la Justicia y otras películas. Yo creo que este enfrentamiento tuvieron que haberlo pospuesto para el futuro, de ese modo hubiera sido más impactante y al final hubiera sorprendido muchísimo más. Sin embargo, también tengo que decir que me parece que la criticaron demasiado por aquel entonces. La temática seria y oscura de Batman vs Superman sigue siendo uno de los puntos que más valoro. Como les dije en este video, esta película tiene su cantidad de fallos, pero por lo menos se puede llegar a tomar en serio. Es una película que trató de contar una historia propia y a la vez ir adelantando información para las futuras películas que estarían por venir, como por ejemplo los próximos integrantes de la Liga de la Justicia y el futuro posapocalíptico tras la llegada de Darkseid. Pero aún así, con todos ellos sigo pensando que esta película es por lo menos mejor que la mitad del UCM, y como les digo, siento que la criticaron demasiado por aquel entonces. En resumen, Batman vs Superman no es una película perfecta ni está cerca de serlo, pero por lo menos se puede llegar a tomar en serio, es entretenida, y la perspectiva que tenía Zack Snyder para este universo cinematográfico de haberse hecho bien, habría hecho que a día de hoy DC estuviese muy pero muy por encima de Marvel en las salas de cine. Es una lástima que por una serie de circunstancias todo esto se haya arruinado y que actualmente este canon principal sea totalmente insalvable. Y bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Si les gusta este contenido, les invito a que por favor se suscriban al canal, y si les ha gustado este video, les invito a que le den un buen like. Pon en los comentarios qué te parece Batman vs Superman. ¿La amaste en su momento? ¿La odiaste en su momento? ¿La sigues amando? ¿La sigues odiando? Y bla bla bla. Comparte el video con tus amigos. Puedes seguirme en mis redes sociales, que de hecho le dejo los links en la descripción como siempre, y nos vemos en el próximo video, mi gente.